Feliz sábado a cada uno de ustedes. Me da gusto poder encontrarnos nuevamente en el estudio de la palabra de Dios para estudiar una lección más acerca de el origen y la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a hablar sobre cómo es que Dios se revela al hombre. Y también cómo es que Dios dio su palabra, la cual tenemos ahora de una manera escrita. Sabemos que la revelación de Dios viene de diferentes formas. Y podemos encontrar en las Sagradas Escrituras que hay 4 formas en las cuales Dios se revela al hombre para poder ofrecerle la salvación. Y la primera de ellas la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 1, en el versículo 19 y 20, que nos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí encontramos la primera forma de revelación. ¿Cuál es? El versículo 19 dice que lo que los hombres conocen acerca de Dios es porque Dios se los ha manifestado, o Dios se los ha dado a conocer. Y no se está refiriendo exactamente a la Escritura, sino se está refiriendo a la revelación que Dios ha dado a los hombres a través de las cosas creadas, o sea, a través de la naturaleza. ¿Qué es lo que Dios revela a través de la naturaleza? Su eterno poder y su divinidad. Es difícil negar a Dios cuando nosotros vemos las cosas creadas en la naturaleza. Es difícil negar a Dios cuando nosotros vemos tanto las cosas creadas en este mundo como las cosas creadas en el universo. Y es una forma como Dios le habla al hombre, para que el hombre pueda tener el conocimiento de Dios, para que pueda reconocer a Dios. Por lo tanto, hay muchas personas que han podido encontrarse con Dios por medio de la naturaleza, por medio de las cosas creadas, que han reconocido a Dios a través de las cosas creadas. Hay otra manera como Dios también se revela al hombre. Y podemos decir que esta es la manera en que Dios se revela a los hombres que nunca han tenido a su alcance su palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Hay mucha gente en el mundo que nunca conoció la Biblia, o que no conoce la Biblia y que mueren sin el conocimiento de la Biblia. Por lo tanto, no conocen el Evangelio, no han oído hablar de Jesús. ¿Cómo Dios les ofrece a estas personas la oportunidad de ser salvos? Romanos capítulo 2, en el versículo 14 al 16, Pablo se refiere aquí a los paganos. Dice: por cuanto los gentiles son los paganos, los que no eran judíos, los que no tenían el conocimiento de Dios, que no tienen ley. Cuando Pablo dice que no tienen ley, habla de que no tienen una revelación escrita, no tienen una ley de Dios escrita, no tienen los 10 mandamientos. Pero hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pablo dice que ¿cómo es que un pagano puede hacer las cosas de la ley si no tiene ley escrita? Bueno, él explica que es de una manera natural. Ahora, ¿cuál es la manera natural? O como Pablo dice, por naturaleza. Bueno, aquí Pablo presenta un segundo recurso que Dios utiliza para hablarle al hombre. Y entonces dice en el versículo 15: mostrando la obra
de la ley escrita en sus corazones. En otras palabras, ellos tienen una ley escrita. ¿Dónde? En sus corazones. Sabemos que la palabra corazón se refiere a la mente. ¿De qué manera reciben ellos esa ley escrita en sus corazones? Dando testimonio su conciencia. Y aquí está la palabra clave, la conciencia. Quiere decir que la conciencia es un recurso que Dios utiliza para hablarle a las personas. Ahora alguien dirá, bueno, ¿quiénes tienen conciencia? De acuerdo a este versículo, todas las personas que tienen razonamiento tienen conciencia. En otras palabras, todas las personas que piensan tienen conciencia. Y Pablo dice que el testimonio de Dios lo da su conciencia. En otras palabras, Dios le habla a su conciencia, Dios les habla a su mente, Dios les habla a sus pensamientos. Y por eso él sigue diciendo en el mismo versículo 15, acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos o sus pensamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, en el día del juicio, dice Pablo, que el único recurso que estos hombres van a tener para salvarse o para perderse va a ser si ellos le hicieron caso a su conciencia. Si ellos escucharon la voz de Dios a través de su conciencia. Y si ellos escucharon esa voz de Dios y atendieron esa voz de Dios, Pablo dice que esos pensamientos por los cuales Dios les habló y ellos atendieron, los van a defender en el día del juicio, o si ellos no los atendieron, los van a condenar en el día del juicio. Por lo tanto, aquí vemos el amor de Dios, lo cual nos enseña que Dios a todos los hombres les da la oportunidad de ser salvos, aún a los que no conocen la palabra de Dios, aún a los que nunca oyeron hablar acerca de Jesús, aún a los que nunca conocieron el Evangelio o la ley de Dios. Pero Dios tiene un recurso que es la conciencia. Ahora, hay otros hombres que hemos tenido la oportunidad de tener más luz, más revelación. ¿Y cuál es esta revelación que Dios ha dado? Bueno, vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1, donde Pablo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Aquí tenemos la tercera forma en que Dios le habla al hombre. ¿Quiénes son? Los profetas. La semana pasada estudiamos que los profetas fueron los hombres inspirados por Dios. Los hombres a que Dios les inspiró sus pensamientos para que escribieran lo que ahora tenemos de una manera escrita y que llamamos la palabra de Dios. Entonces, Dios le habló de muchas maneras a los padres por medio de los profetas. Quiere decir que los profetas usaron diferentes recursos para hablarle a los hombres. Y encontramos que entre estos recursos, algunas veces ellos escribieron lo que Dios le pidió a ellos que escribieran. Encontramos que desde el tiempo de Moisés, ya Moisés escribió lo que Dios le había dicho que escribiera. Y tenemos varios testimonios acerca de esta forma escrita. Algunas veces podemos decir que Moisés escribió lo que escuchó de Dios. Otras veces Dios les dio algo escrito. Y vamos a buscar un pasaje allá en el libro de Éxodo. Y vamos al capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Y vamos a buscar en el versículo 27. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras,
porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así que alguna de las formas se inscribieron los profetas es que Dios le dictó lo que iban a escribir. Ellos, como en el caso de Moisés, recibieron de Dios las palabras y luego fueron y las escribieron en un libro. Pero algunas veces Dios les dio, y de una manera específica, en el caso de los 10 mandamientos, Dios mismo escribió sus palabras. Y encontramos ahí mismo en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 1, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban escritas en las tablas primero que quebraste. Así que ahí vemos que Dios escribe, o sea, Dios da una revelación escrita por él mismo, en este caso los 10 mandamientos. Pero vemos que también Dios le dicta a Moisés todas las leyes de Moisés. La ley de Moisés o la ley del libro de Moisés fueron dictadas por Dios y Moisés luego las escribió en un libro. Tenemos otro caso, por ejemplo, al profeta Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 30. Y vamos a leer el versículo 2. Jeremías, capítulo 30, versículo 2. Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Esta orden fue dada a Jeremías, según el versículo 1, donde Dios le pide que escriba las palabras que él le había dado. Así que podemos decir, aquí tenemos 2 formas. La primera, Dios escribe, y aquí está en la Sagrada Escritura. Segunda forma, Dios le dice a los profetas las palabras, ellos las escriben con su propio puño y letra, las palabras que han recibido de Dios. Pero en algunas veces los profetas tuvieron que investigar por ellos mismos. En otras palabras, Dios no les dio exactamente una forma escrita, o Dios no les dictó, sino que ellos investigaron con otros profetas, investigaron las cosas que Dios les puso en sus corazones que investigaran. Tenemos el ejemplo en cuanto a el libro o el Evangelio de Lucas. Si vamos al libro de Lucas capítulo 1, vamos a encontrar que Lucas no era un testigo ocular, no fue un discípulo que anduvo con Jesús, fue un discípulo que se convirtió después a Jesús. Así que Lucas nunca tuvo la oportunidad de escribir lo que él había escuchado de Jesús, nunca tuvo la oportunidad de escribir lo que él había visto de Jesús. Pero Lucas escribió su evangelio. ¿De qué manera? Bueno, vamos a leer aquí en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas está hablando que hay otros que ya escribieron. Tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Lucas está diciendo aquí que él aprendió muchas cosas de los que sí fueron testigos. Y podemos aquí imaginar que él escuchó de los apóstoles. Pero además de eso, dice el versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y damos gracias a Dios por el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Porque aunque Mateo fue un testigo ocular, y él escribió lo que él había visto, aunque también Juan estuvo con Jesús desde el principio de su ministerio,
Ellos escribieron lo que vieron, pero vemos aquí, por ejemplo, el caso de Lucas. Lucas no estuvo con Jesús, pero él investigó. En otras palabras, Dios le puso en su corazón que él investigara y las escribiera en un libro para que, como él dice, se pudiese conocer la verdad. También tenemos el mismo caso en el Evangelio de Marcos. Sabemos que Marcos no fue discípulo de Jesús, aunque conoció a Jesús cuando él era joven. Pero Marcos indudablemente también escuchó el testimonio de otras personas para escribir. Ahora, cuando Pedro habla acerca de los profetas que escribieron en el Antiguo Testamento, también los profetas investigaron. No siempre recibieron de Dios las palabras ya como iban a ser escritas. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, en otras palabras, preguntaron, y diligentemente indagaron, investigaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Es interesante esta declaración. Cuando ellos investigaban, Pedro dice, lo hacían y el Espíritu Santo los estaba dirigiendo en la investigación. En otras palabras, el Espíritu Santo les ayudaba para que ellos fueran a encontrar las fuentes de investigación y para que escribieran lo que el Espíritu Santo quería que escribieran acerca de las cosas que iban a acontecer. En este caso, investigando acerca de la venida de Jesús, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para otros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué importante declaración de Pedro. Lo que Pedro está diciendo aquí es que los profetas, aún en la investigación que hicieron de los eventos que iban a ocurrir, fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Porque alguien podría pensar, no, pues ellos investigaron y escribieron lo que pudieron encontrar. No, ellos fueron dirigidos, de acuerdo a lo que dice Pedro, en la investigación para poder escribir las cosas que ellos deberían de escribir. En otras palabras, no siempre Dios les dictó, algunas veces ellos investigaron, ellos preguntaron, ellos buscaron en algunos libros de los otros profetas y el Espíritu Santo los dirigió para que escribieran las cosas que el Espíritu Santo quería que ellos escribieran. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso, ya que Pedro habla de los profetas del Antiguo Testamento, y si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 9, nosotros vamos a encontrar que en este caso, Daniel también investigaba a los profetas, los leía. Dice Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí vemos que ¿a quién está investigando Daniel para poder tener conocimiento? Al profeta Jeremías. Daniel estaba leyendo Jeremías capítulo 25, versículos 11 al 13, donde se habla acerca de que en 70 años se iba a cumplir la desolación. Y aquí vemos que Daniel estaba ya sacando la cuenta. Y él se dio cuenta que en el año primero de Darío, el Medo,
ya casi estaban por completarse los 70 años. Más o menos ya eran casi 68 años. En otras palabras, ya faltaban solamente 2 años. Entonces, cuando Pedro habla de la inspiración, Pedro está hablando de que Dios usó muchas formas, Dios ha usado muchas maneras de revelarse al hombre. Pero una de las más claras, ¿verdad? Porque podemos decir, es que esto es como la luz. Algunos recibieron poca luz, otros recibieron más y otros recibimos abundante luz. Por ejemplo, el que conoce a Dios a través de la naturaleza no puede tener tanta luz, tanto conocimiento de Dios, pero sí puede conocer a Dios y conocer la salvación y encontrar la salvación. Los que conocen a Dios por sus conciencias, por sus pensamientos, tampoco pueden tener tanta luz, pero por medio de su conciencia Dios les habla y les revela cosas y ellos pueden conocer a Dios con ese poco de luz de su conciencia y pueden alcanzar la salvación. Muchos de ellos van a ser salvos. Pero algunos recibimos más luz. ¿Quiénes? Los que recibimos la revelación de los profetas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús solamente existía el Antiguo Testamento, no tenían tanta revelación. Pero nosotros ahora tenemos más revelación, porque tenemos no solo el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos otra revelación muy importante que muchos profetas no conocieron. Dice Pedro que algunos de ellos anhelaban tener, pero que no pudieron tenerla. ¿Y cuál es esa revelación? Vamos a ver lo que nos dice Hebreos capítulo 1 y vamos ahora a leer el versículo 2. ¿Cuál es la cuarta forma en que Dios se reveló al hombre? Y podemos decir que esta es la revelación más grande que Dios nos ha dado. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuál es la revelación más grande? Bueno, podemos decir que de acuerdo al Evangelio de Juan, la revelación más grande de la palabra de Dios se hizo por la palabra, por el verbo, el logos, la palabra, según Juan 1:14, que se encarnó, que se hizo carne. Y Juan, cuando llama aquí a Jesús la palabra encarnada, está diciendo que Jesús es la máxima revelación de Dios para nosotros. En otras palabras, aún los profetas que escribieron acerca de Jesús dieron a conocer solamente una parte de la revelación del carácter de Dios. Pero no pudieron entender la revelación tan amplia y completa que nosotros hemos recibido de Dios a través de Jesucristo. Por eso dice Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 1:12, el versículo que leímos, en estos últimos días Dios nos ha hablado a través de ¿quién? A través de el Hijo. Y podemos decir que en la revelación de Jesús, que nosotros tenemos en los evangelios, tenemos la revelación más grande acerca del carácter y de la salvación de Dios. Por eso leemos en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a ir al versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que, ¿quién ha venido a revelar el carácter de Dios? ¿Quién ha venido a dar la máxima revelación de Dios? Jesucristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender el Evangelio de Jesús. Necesitamos conocer las palabras de Jesús en su Evangelio para que podamos aprender verdaderamente el carácter de Dios. Cuando nosotros aprendemos el carácter de Dios, tenemos una gran luz para poder encontrar la salvación. Recordemos que a mayor luz, mayor conocimiento. Cuanto menos luz tenemos más riesgo de extraviarnos. Pero cuanto mayor luz tenemos, podemos
ir más seguros en el camino de la salvación. Es más fácil tropezar cuando tenemos poca luz que cuando tenemos abundante luz. Y la mayor luz que tenemos ahora es la revelación en los evangelios de Cristo Jesús. Yo les invito a cada uno de ustedes a que podamos estudiar la vida de Jesús, sus palabras, sus enseñanzas a través de los evangelios. Y de esa manera poder encontrar la máxima revelación de Dios para tener la salvación en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a mantenernos en este camino de la salvación.